Con vos, mujeres con compromiso, con vocación y con responsabilidad. Mujeres que trabajan desde lo público y desde lo privado. Asesoramiento, contención y apoyo. Mujeres que trabajan todos los días por una problemática que nos atraviesa mundialmente, la violencia de género. En Justiniano Posse contamos con un equipo de personas que trabajan constantemente para que nuestros derechos sean respetados. Hoy la lucha en sí creo que tiene que ver sobre todo con esta violencia encubierta con la que muchas veces nos quedamos como en un lugar sumiso escuchando el maltrato verbal. Es actuar de manera inmediata a partir de la llegada de una denuncia. La denuncia ordena un poco las cosas. Este trabajo requiere de muchas personas que de forma conjunta y comprometida contienen, orientan y apoyan. El abordaje tiene que ver con eso, con una mirada integral y con poder trabajar desde todos los lugares. Es muy importante esto de que se vaya cambiando la mirada. Nosotras somos mujeres y no estamos exentas a que nos pase nada. Trabajo previo, constante y luego de situaciones difíciles. Poder lograr darle herramientas a esa persona para que pueda, ir logrando conductas más saludables, que pueda ir como pensándose de otra manera. Por más que seamos profesionales, somos mujeres y tenemos que también llevar esa lucha. Lo que vamos descubriendo al final del camino siempre es muy gratificante. Aportar nuestro granito de arena para ayudar a quien lo necesite. Podamos, aunque sea escuchar a alguien y saber qué es lo que le pasa, ya me genera una satisfacción. Mi nombre es Vanessa Ratalino, soy la juez de paz de Justiniano Posse. Mi trabajo en relación a la temática de violencia familiar es tomar las medidas cautelares de urgencia, es administrar la ley 9283, acompañar a la víctima y acompañar a los profesionales del equipo técnico local para que lleven adelante sus estrategias y poder sacar a las familias del círculo de la violencia. Vanessa, gracias por permitirnos charlar con vos en esta semana, en estos días tan especiales donde están trabajando y mucho. Y bueno, para conocer un poco cuál es, en este caso, tu rol como jueza de paz. Bien, bueno, gracias a ustedes por la invitación. Sí, la verdad que estamos atravesando días muy, muy emocionantes, muy importantes también. Y bueno, dentro del marco de esta temática de la cual se está reflexionando estos días, el rol del juez de paz, básicamente en lo que tenga que ver con la violencia familiar y la violencia de género, es actuar de manera inmediata a partir de la llegada de una denuncia. Y en esto de actuar de manera inmediata significa que los jueces de paz tenemos la potestad para tomar medidas cautelares en carácter de urgencia. Eso hace que la víctima, cuando toma la decisión de denunciar o de pedir ayuda, tenga la respuesta de la manera más inmediata posible, ¿no? Entonces, ese es básicamente el rol del juez de paz en esta temática, que tiene que ver con la violencia. Tiene la atribución, de tomar estas decisiones lo más rápido posible. Estamos en el plazo de minutos, te diría. Porque, yo tomo conocimiento de manera inmediata de la situación. Claro, eso quería preguntarte, ¿cuál es tu primer contacto con alguien que realiza una denuncia? Bueno, el primer contacto te diría yo que es en el mismo momento que la está realizando. Estamos muchas veces, la persona antes de acercarse a la policía a hacer la denuncia o antes de acceder a la línea del 0800, generalmente se acerca al juzgado de paz o realiza una comunicación telefónica conmigo para plantearme cuál es su situación. Entonces te diría que prácticamente antes de que se tome esa denuncia, ya la persona, la víctima o quien sufre de violencia tiene contacto conmigo. Y a partir de ahí yo ya pongo en funcionamiento todos los eslabones que se tienen que poner en funcionamiento para que esa persona sea atendida con prontitud, con mucho respeto y dentro de todas las formalidades que corresponden, ¿no es cierto?, a esa problemática. Se podría decir que este es el protocolo a seguir, digamos. Sí, en lo que tenga que ver con las problemáticas de violencia, no hay un protocolo específico porque cada situación es particular. Sí es verdad
que a partir de esa denuncia hay determinados pasos a seguir que son los correctos y los que hay que hacer de manera administrativa para que esa denuncia llegue de la manera más rápida posible a los tribunales de Belleville, con las medidas en primera instancia ya tomadas, el resguardo de esa persona y para la protección y además para el cobijo terapéutico, por así decirlo, para que esa persona pueda estar tranquila. Y luego a partir de ahí, a partir de cada situación se arma un protocolo específico, ¿sí? Porque no para todas las situaciones intervienen todos los profesionales, en algunas cuestiones necesitamos más, en otras menos, en otras nos alcanza con el personal público, en otras necesitamos además profesionales del área privada. Entonces, sí es verdad que a partir de la presentación de esa denuncia hay cuestiones administrativas que se resuelven de manera organizada y con la mayor prontitud posible para dar la respuesta lo más rápido posible, ¿no? La primera intervención y el primer contacto con la situación es mía, la tenemos los jueces de paz, y luego somos los jueces de paz los encargados de armar las estrategias y los pasos a seguir. Por eso yo antes te comentaba, todo depende de cómo se da la situación. Una situación es que la persona llegue primero a la policía, otra situación es que llegue antes conmigo, otra situación es que se dirija al área de acción social. Entonces, sea cual sea el camino que esa persona elija para poder contar lo que le pasa, la primera persona en actuar soy yo. Y a partir de ahí, que soy quien tomo las medidas y las primeras decisiones en relación a esa problemática, yo soy quien organiza la estrategia de trabajo y quien supervisa que esas estrategias se estén llevando adelante. El trabajo de la policía, el trabajo del equipo técnico, la documentación, las notificaciones, bueno, todo lo que abarca y lo que implica hacer una denuncia. ¿Y qué tipo de estrategias o abordajes se dan ante un caso, por ejemplo? Bien, nosotros hemos crecido mucho en el último tiempo en todo lo que tenga que ver con las estrategias y los abordajes, porque claramente hablar de violencia de género hoy no es lo mismo que hablar de la violencia de género que se hablaba cuando yo hace 8 años atrás entré al juzgado de paz. Estamos lo que la ley de violencia familiar, de hecho, la ley de violencia familiar, que es la 9283, ha sufrido hace 2 años 2 modificaciones importantes, que son la ley 10.400 y la 10.401, que son leyes anexas a la de violencia familiar que puntualmente visualizan la violencia de género. Bien, entonces esto, hace 3 años atrás, estas leyes no existían, ahora existen. Toda la mirada desde la perspectiva de género, hace un tiempo atrás no se tenía en cuenta, hoy se tiene en cuenta. Todo lo que es el cuidado, el resguardo de la víctima, todo lo que tenga que ver con que si en esa situación hay involucrados niños, niñas y o adolescentes, antes no se miraba esa partecita de la familia, hoy no puede no mirarse. Estamos entonces, todas las estrategias y los abordajes se van como amalgamando y como amasando en los nuevos paradigmas, tanto judiciales y los nuevos paradigmas que tienen que ver con los derechos humanos, para que el abordaje sea integral. Entonces, las estrategias, la primera y la fundamental es atender la necesidad que llega, ¿bien? Cuidar esa persona que ha llegado a pedir ayuda. Y ese cuidado va desde 2 áreas muy importantes. La primera es la jurídica y la segunda, no menos importante, que es la atención profesional. Y la atención profesional puede ser de acuerdo al caso, muchas veces la psicología, otras veces la medicina, otras veces la trabajadora social, en orden de escala, ¿no? No es que vamos a prescindir de una o de la otra, sino que no siempre actúa primero una y después la otra, sino que es de acuerdo al caso. Muchas veces primero necesitamos la intervención del médico clínico y luego la trabajadora social, otras veces necesitamos el abordaje de todos esos profesionales en el mismo momento, en el lugar. Estamos entonces, las estrategias se arman a partir de que yo tomo conocimiento de esa problemática y me pongo a trabajar con esa familia que está teniendo esta situación y digo, bueno, esta situación o esta problemática la vamos a organizar y la vamos a trabajar desde estos carriles. Y ahí empiezo a convocar a la gente que va a trabajar conmigo en esa situación. Sé que puedo golpear la puerta
de esos profesionales, ya sean públicos o privados, sea cual sea el momento, porque voy a contar con ellos. Tiene que ver con un trabajo recíproco, de compromiso, de mucha vocación, de entender esta temática como del orden público, del tenor que tiene, una temática que, lejos de bajar indicadores, están subiendo. Tiene que ver con muchos factores, con que las personas se están animando a hablar, con que muchas ya no quieren ser cómplices de esto. Entonces, claramente la demanda va subiendo todo el tiempo. Y nosotros podemos dar respuesta a esa demanda porque cuento con un montón de personas, un montón de profesionales comprometidos, más allá de la función pública o privada que cumplan. No sé si soy clara con lo que expreso. Es la base fundamental, no solamente contar con la confianza en estos espacios que tenemos en la comunidad, sino comprometerse al trabajo que viene a posteriori. No sería ético que yo dijera que cuando la persona viene a la oficina o viene a la policía a pedir ayuda, en ese momento va a resolver todo su problema. Entendamos que las cuestiones de violencia vienen entramándose, vienen enraizándose, vienen cocinándose en el ámbito de una familia, de una pareja, por mucho tiempo generalmente. Y muchas veces esa situación se da a conocer por un hecho que, si uno lo analiza dentro de esa línea en que se dio ese proceso de violencia, pareciera ser mínimo. Entonces vos decís, esto mínimo logró abrir esta puerta, pero cuando uno abre esa puerta de la intimidad de esa familia, de esa pareja, hay todo un recorrido detrás de un montón de indicadores que posiblemente uno no visualizó, o que ellos no tuvieron en cuenta, o que no lo consideraron violencia, o que lo consideraron y lo pormenorizaron. Estamos entonces, a posteriori de ese llamado y de ese pedido de ayuda, viene un gran trabajo, un gran compromiso de la persona que se anima a golpear la puerta, y que yo te puedo decir, Paula, fehacientemente, que quien se compromete a ese trabajo logra salir del circuito de la violencia. Y no solamente logra salir ella del círculo de la violencia, sino que todo su circuito familiar. Vane, en lo personal, más allá de tu trabajo profesional, ¿qué te dejan estas experiencias que vos ves que se resolucionan de buena manera, que vos, como decís, que pueden salir de ese círculo? Me imagino que generan cosas. Yo lo que siento es un gran compromiso con mi trabajo, un gran compromiso con las temáticas sociales, y lo único que voy capitalizando todo el tiempo, creciendo muchísimo, teniendo mayor apertura, logrando sentir estos cambios de paradigmas que se proponen socialmente. Porque una cosa es hablar o pensar desde la perspectiva de género, y otra cosa es trabajar desde la perspectiva de género. Una cosa es saber que existen los derechos del niño, saber que existen leyes que protegen sus derechos, y otra cosa es trabajar en eso. Y por supuesto que no voy a negar que es un trabajo que tiene altibajos, que muchas veces es difícil, muy difícil, que producen en algunas cuestiones muchas frustraciones, porque a uno le gustaría obtener resultados a menor tiempo, pero generalmente el trabajo, cuando se hace en equipo, cuando se hace en compañía, cuando uno siente que hay otras manos con las cuales se puede entrelazar y en las cuales puede apoyar la toma de decisiones, lo que vamos descubriendo al final del camino siempre es muy gratificante. Imagínate, Paula, que recibir a una mujer, a un niño o a un hombre en situación de vulnerabilidad, y poder, después de varios meses de trabajo, donde uno se mete en esa intimidad, donde uno participa de las decisiones familiares, donde tiene que entrevistar, encuestar, visitar, empieza a formar parte de esa trama familiar también. Entonces, poder pensar esa familia en el momento que la recibiste, al momento en que uno le da el archivo judicial, por así decir, hay un camino recorrido que uno ha dejado su parte ahí, ¿no? Y no deja de ser muy hermoso, muy gratificante pensar que uno va corriendo a las familias, a las parejas, a los niños de esa vida de violencia a una vida más saludable, ¿no?
Hola, mi nombre es Romina Valladares. Soy Pamela Márquez, trabajadora social. Soy trabajadora social. Pertenezco al equipo técnico de Acción Social de la MUNI y hace 12 años que trabajo aquí. Y vamos a estar conversando sobre el trabajo que realizamos en cuanto a la temática de violencia de género. Trabajar en violencia familiar o de género, la verdad que con el correr del tiempo es todo un desafío, requiere un compromiso enorme, pero que es necesario para acompañar a las personas víctimas de violencia, con nuestro seguimiento, con nuestro asesoramiento, para tratar de revertir la situación o mejorarla. Bueno, Romina, Pame, gracias por permitirnos charlar con ustedes en esta semana y en estos días tan especiales. Y bueno, le vamos a dedicar también un espacio en nuestro programa, en Con Vos, para hablar justamente sobre la violencia, pero específicamente sobre el trabajo que hacen ustedes. Ustedes dos son trabajadoras sociales y bueno, ¿cuál es el rol que cumplen específicamente? Bueno, el rol del trabajador social, si nos ponemos a pensar con Romy, tiene como 3 grandes ramas. La primera es la prevención, que es para tratar de evitar llegar a la violencia de género o violencia familiar. Y después, una vez que ya está la denuncia o está la violencia en marcha, es el de acompañamiento y asesoramiento. Ese es el rol principal que tenemos como trabajadoras sociales. ¿Ustedes cuál es el primer contacto que tienen con una persona que hace una denuncia o que está viviendo una situación de violencia? Y pueden ser... Perdón. No, bueno, en realidad tenemos contacto, bueno, a través, cuando la persona hace la denuncia, hay como un protocolo a seguir donde nosotros comenzamos a intervenir. Si la denuncia está hecha, la denuncia pasa al juzgado de paz y la jueza nos pide intervención al equipo técnico, el cual está conformado por, bueno, trabajadoras sociales y psicólogos. Depende de la complejidad del caso, se evalúa la situación en el momento o la entrevista se toma al día siguiente, pero bueno, siempre evaluando la situación, ¿no? Si hay niños de por medio y demás. En esa primera entrevista se toma una serie de datos personales, luego la persona, bueno, cuenta la situación, por qué llegó a la denuncia, y hay todo un proceso, ¿no? De acompañamiento, como dijo Pame, y se pide una valoración psicológica, ¿sí? Tanto para la víctima como, bueno, para la persona que ejerce violencia. Y de allí, bueno, se hace todo un acompañamiento y se hace un trabajo en red, ¿sí? Con demás instituciones, con la familia. Se da en la minoría de los casos, pero también por ahí van mujeres a acción social sin haber hecho la denuncia previamente, a comentar la situación, a pedir un poco de asesoramiento, porque muchas veces juega el tema económico de por medio, el tema habitacional, el tema de los hijos. Entonces por ahí lo que se hace es brindar el apoyo psicológico para que la mujer tome la decisión, tome fuerzas y logre hacer la denuncia. O muchas veces no es un hecho de violencia familiar, sino que por ahí es una desorganización familiar, no se ponen de acuerdo entre los adultos en la puesta de límites en los niños, discusiones, entonces no hay un hecho puntual de violencia. Entonces, para tratar de no llegar a ese hecho de violencia y luego la denuncia, por ahí también asesoramos, y ese es el contacto que tenemos para no llegar como a hacer la denuncia, sino que se trate de acomodar la cosa antes o que se terminen separando las personas. Claro, eso sería un trabajo más preventivo. Claro, eso iba a preguntar. Sí, en situaciones, uno va evaluando, ¿no?, cada caso en particular, y si es necesario hacer la denuncia, porque a ver, muchas veces la denuncia ordena un poco las cosas, se hace, ¿no? Pero si se puede resolver sin llegar a una denuncia, también está bueno, ¿sí? Y en muchos casos funciona y la familia se organiza y salen adelante. Claro, eso iba a decir, que a lo mejor es eso, la necesidad de alguien que te dé una mirada desde afuera, un consejo, una mirada profesional, pero también un poco humana, de, cómo resolverías tal situación,
y bueno, y que las mujeres y las personas pueden encontrar en ustedes esa palabra. Sí, es como dice Romy, como te dije yo un poco antes, del rol nuestro, por ahí el tema preventivo, porque sobre todo pensándolo no en el contexto que estamos hoy, que en el tema de la pandemia, en el tema del aislamiento, personas que han estado mucho tiempo dentro de la vivienda, compartiendo un montón de cosas que antes no se compartía por todo el trajín de cómo vivíamos. Entonces, por ahí esto de volver a encontrarse con los hijos en casa, organizarse, la puesta de límites. Entonces, como dice Romy, esto tratar de como decís vos también, darle como una orientación, como una organización, podés ir por acá, por allá, prueben esto. Se hacen reuniones con la familia para escuchar de todas las partes y evitar esto, ¿no? Que como dice Romy, por ahí se acomoda y funciona muy bien. Realizamos, como dije antes, intervenciones individuales, intervenciones comunitarias, donde involucramos no solamente al grupo familiar que está atravesando el conflicto, sino que tratamos de involucrar también a familia extensa, ¿no? Abuelos, tíos, porque la realidad es que muchas veces necesitamos de un tercero para que acompañe. Básicamente eso, trabajamos mucho con familia. La escuela también cumple un rol muy importante, que este año la presencialidad, la ausencia de presencialidad se notó, porque la escuela para nosotros era un punto clave para todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, pero tenemos, la intervención básicamente es esta, individual, comunitaria, y también con otras instituciones. A nivel local por ejemplo, trabajamos mucho con la Secretaría de Niñez de Belví, con tribunales, básicamente eso. Se hace una primera entrevista tanto a la víctima como al denunciado. También se tiene que evaluar el caso, si la situación es complicada, si hay exclusión de hogar, si hay niños de por medio. Se evalúa en el momento que surge la denuncia y si no se hace, porque desde el juzgado tenemos 72 horas, nos piden para evaluar la situación, sobre todo cuando hay niños de por medio, evaluar el riesgo y demás. Se hace una entrevista, por lo general con Romy tomamos de las partes involucradas un caso cada una, para ser objetivas al momento de hacer el informe. Se hace la entrevista, la persona ya se va de la entrevista con el turno para la valoración psicológica, porque tiene que ser todo medianamente en un tiempo determinado, y después esos informes que nosotros hacemos se elevan a tribunales de Belville, al juzgado de violencia familiar, y ellos son quienes determinan cuánto tiempo va a ser la medida cautelar, se determina qué lineamientos vamos a trabajar con los niños, se determina si hay otro tipo de valoración psiquiátrica o demás, se determina si hay una exclusión del hogar, si algún familiar tiene que colaborar o no, y nosotros acatamos esas órdenes y seguimos trabajando. Te vuelvo a repetir, según la complejidad, si no después se hace un seguimiento, hay familias que tenemos que intervenir o visitar o acompañar cada 15 días, una vez por semana, y cuando por ahí se acomoda un poco mejor la cosa, se va haciendo el seguimiento hasta que se cumpla la medida cautelar, que saben ser de 3 a 6 meses. Una vez cumplido el plazo, una vez que vence la medida cautelar, cuando hablamos de medida cautelar, hablamos de una restricción de acercamiento, de contacto, y cuando está terminada la valoración psicológica, ahí se cierra el expediente, ¿sí? Nosotros contamos con una psicóloga, la licenciada Claudia Bocio, que atiende los casos judicializados, ¿sí? Ella hace la valoración de las partes, y una vez que finaliza, ella indica si es necesario o no que la persona continúe un tratamiento. Una vez que se presenta el informe correspondiente, ahí se finaliza la intervención. Lógicamente que hay familias que ameritan que el acompañamiento desde el equipo siga, ¿sí? Claro. Entonces, nosotros hacemos un seguimiento, más que seguimiento, acompañamiento, ¿no? Para no dejar sola a esta familia y que pueda volver a ocurrir lo mismo, ¿sí? La idea es que una vez resuelta la situación puedan seguir sin volver al problema inicial. ¿Las mujeres o las familias confían en este espacio que se ha creado
¿Creen que fue necesario y que está bueno? Mira, yo creo que un poco como habló Vanessa Ratalino, la jueza, nuestras compañeras, las psicólogas, yo creo que a medida que fue pasando el tiempo y se fue haciendo un poco más de ruido, las mujeres se fueron movilizando, se fue conociendo un poco más cómo se podía intervenir, qué se podía hacer. Yo creo que sí, hemos tenido casos de personas de que, bueno, como te dije antes, no, estaban viviendo un hecho de violencia y no se animaban, entonces, bueno, hemos tenido que acompañar, que tranquilizar, que confíen en nosotras, porque para eso está ahí la Secretaría, pero yo creo que sí, que confían y que por eso van a pedir la ayuda. ¿Qué se necesita para que esto cambie realmente o la gente siga tomando conciencia? Estamos trabajando en el cambio, pero todavía no es 100%. Sí, fundamentalmente el compromiso de la sociedad. La verdad que no es fácil, porque muchas veces la gente tiene miedo, ¿no? Pero esto de que, de hablar, de acompañar, sobre todo el compromiso de los actores sociales y de todas las instituciones. Y básicamente, bueno, en fechas claves, digamos, hacer un poco de ruido, como decía Pame, de prevenir, de concientizar, sobre todo eso. Imagino que en lo personal llevar adelante esta profesión no debe ser tan sencillo. ¿Cómo viven ustedes el formar parte, el intervenir de muchas situaciones que, como ustedes decían, puede tener buenos resultados, a veces no, pero bueno, están trabajando por la sociedad? Bueno, particularmente yo desde que estoy trabajando en la Secretaría, la verdad que es muy satisfactorio el trabajo, en algunos casos, bueno, por ahí no, pero en lo personal digo, es muy valioso, o sea, me llena de emoción y lo hablo y la verdad que me emociona, ¿no? Ver cómo podemos ayudar a la familia y dar los cambios. Porque la realidad es que nosotros acompañamos y tratamos de hacer el trabajo de la mejor manera posible, pero en realidad las mujeres son quienes, una vez comprendida su situación, digamos, tratan de tener acciones positivas para seguir adelante, ¿sí? Ellas van a seguir su camino y nosotros vamos a estar acompañando. Personalmente, la verdad que es gratificante. En mi caso, yo hace un poco más de años que estoy ahí en Acción Social y como dice Romy, la verdad que es muy gratificante y emocionante cómo se fue cambiando la mirada y cómo se fue trabajando, porque cuando yo entré no se trabajaba ni la mitad de lo que se está trabajando ahora, no en Acción Social, sino a nivel jurídico, nacional, provincial, las leyes y demás. Entonces, es muy importante esto de que se vaya cambiando la mirada. Nosotras somos mujeres y no estamos exentas a que nos pase nada, entonces también es como que vos te pones en el lugar de la mujer, más allá que seas profesional y como dice Romy, que vos hagas todo lo que esté a tu alcance y a veces hacemos de más, porque bueno, vos salís de la MUNI, te venís a tu casa y tu cabeza no queda allá, o sea, vos te venís y seguís pensando, sobre todo si hay niños, pero bueno, esto creo que nos deja tranquilas y satisfechas el de hacer todo lo que nosotros podemos hacer, muchas veces de noche, a la madrugada, en horarios que tenemos que acomodar a los niños, pero bueno, es nuestra profesión y hay alguien que necesita nuestra ayuda. Y eso creo que al final del día te gratifica. En Acción Social yo siempre digo que de todas las personas que van, siempre es por algo, por un problema o por algo que les pasa, pero ese mínimo agradecimiento, ese mensajito, que gracias, que estoy bien, porque en la era de la tecnología estamos en contacto todo el tiempo por WhatsApp y demás con las personas, entonces eso creo que es lo que te gratifica y siempre esto es de que por más que seamos profesionales somos mujeres y tenemos que también llevar esa lucha más allá de que seamos profesionales. La frase esa, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar no sería mismo si le faltara esa gota, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros, aportar nuestro granito de arena para ayudar a quien lo necesite. Mi nombre es Laura Perrone, soy psicóloga. Soy Fabiana Alvera, soy psicóloga. Soy miembro del equipo técnico
Trabajo en el equipo interdisciplinario de acción social de la municipalidad y hoy vamos a hablar sobre el trabajo que hacemos en violencia hacia las mujeres, hombres y niños. Lo que hacemos en el equipo técnico de la municipalidad es un poco abordar desde un equipo sobre todo interdisciplinario. Me parece que está bueno dejar claro eso. La psicóloga o las psicólogas somos una parte del equipo que está conformado también por trabajos sociales, trabajamos en conjunto con el Juzgado de Paz, ¿sí? Estamos en comunicación con los tribunales de Belleville, entonces un poco el abordaje tiene que ver con eso, con una mirada integral y con poder trabajar desde todos los lugares. Fabi, ¿qué es violencia? Cuando hablamos de violencia hay muchos casos y bueno, por ahí una persona que no está dentro del tema como ustedes no lo logra identificar. A veces justamente de eso se trata, creo, un poco el despertar la lucha contra la violencia en esta fecha que nos abre a conmemorar o a hablar del tema para que muchas veces estas violencias encubiertas, que no sabemos que es violencia, salgan a la luz y las personas empiecen a observar cómo viven, cómo se tratan, qué es lo que sienten, cómo lo sienten. La violencia puede ser ejercida un montón de maneras, desde lo verbal, porque uno dice violencia y piensa en el golpe, en el físico, en el cuerpo. No siempre la violencia es un golpe o un maltrato, a veces, maltrato a lesión física, sino que tiene que ver con las palabras con las que se refieren a nosotros mismos, con las palabras en que las personas nos valoran, etiquetan, nos ponen como ciertos rótulos que por supuesto nos minimizan, nos dejan en un lugar totalmente de prejuicios, de conceptos erróneos, de situaciones en las que nos hacen pensar cosas que no somos, por supuesto. También puede ser violencias económicas, violencias de otros tipos, pero hoy la lucha en sí creo que tiene que ver sobre todo con esta violencia encubierta con la que muchas veces nos quedamos como en un lugar sumiso escuchando el maltrato verbal y a veces digo, me parece que las palabras son tan crueles como los golpes y eso es lo que hoy la violencia sobre todo está siendo como observada y destapada desde muchos lugares de las mujeres, los niños y también los hombres. Ojo con eso, que uno en este tiempo también habla mucho de las mujeres, pero bueno, también existen los casos en hombres. Trabajamos dependiendo, de cómo ingrese el caso de violencia a nuestras manos, por así decirlo, o a nuestra área dentro del consultorio, porque una de las formas que ingrese, si es directamente por la denuncia de alguien, en realidad nosotros comenzamos con la valoración de esa situación, la valoración psicológica que nosotros le decimos, pero si viene, por ejemplo, del lado de la consulta, mirá, me está pasando esto, estoy atravesando tal situación, tengo una forma de vincularme con mi pareja, con mi vecino, con mis amigos, estoy manifestando estas formas, o el otro se refiere a mí de estas maneras, y la verdad que no sé si está bien, eso a mí no me hace bien. Entonces son diferentes formas de trabajar con la violencia. Dependiendo de cómo ingrese la violencia a nuestro espacio, también es diferente la forma con la que nosotros trabajamos. ¿Cuál es el protocolo a seguir cuando tienen un caso de estos? Bueno, si hablamos, como decía Fabi, si esta demanda ingresa a través de una denuncia, ¿sí? La intervención del equipo técnico viene, obviamente, después de que la persona se acerca a la dependencia policial, se realiza la denuncia, en este caso toma participación el Juzgado de Paz, ¿sí? Y nosotros tenemos como dos opciones. A veces podemos hacer incluso la valoración en el lugar cuando hay una urgencia, ¿sí? A veces podemos ir inclusive al domicilio, ¿sí? Donde ocurre
el hecho y podemos valorar en ese momento, sobre todo a ver qué valoramos. Valoramos el riesgo, valoramos en qué situación está la persona, ¿sí? Valoramos también menores, ¿sí? Porque también dependiendo de esas situaciones es que uno valora, un poco qué medidas se van a tomar. Entonces, si vamos a domicilio, valoramos en ese momento la urgencia, digamos, la situación actual, y después sí, una valoración, que es lo que decía Fabi, ¿sí? Que eso es un poco lo que nos arroja un poco los datos y un poco poder pensar esta persona, esta valoración que hacemos que tiene que ver con un poco entender cómo entra en ese círculo de violencia, cuánto hace que eso está ocurriendo, también un poco poder ver y poder pensar qué redes hay de contención, porque eso es muy importante. Digo, las personas llegan a esta instancia, pero casi siempre son situaciones que se arrastran desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, también valoramos eso, qué familia tenemos para poder pedir ayuda, o si hay instituciones que también nos puedan ayudar. Eso entra todo dentro de esa valoración que hacemos, y después esa también nos arroja un poco la conclusión de que la persona necesita luego continuar con un abordaje psicoterapéutico, ¿sí? Entonces, bueno, eso sería en el caso de una denuncia formal. Y después está esto otro que nos dice Fabiana, que tiene que a veces las personas comienzan, con algún proceso terapéutico, y esto empieza a ser, ¿sí? Se empieza a consultar por esto que me está pasando en mi casa o en algún lugar, en mi trabajo, este malestar que empieza a aparecer y que a veces las no identifican, no pueden ponerle nombre, ¿sí? Pero que en el trabajo terapéutico, ¿sí? Uno puede empezar como a ponerle palabras y la persona empieza a identificar lo que le está pasando, y a veces ahí puede realizar una denuncia, ¿sí? O uno puede pensar en qué abordaje. A veces hay abordajes familiares, a veces tiene que ver con maneras disfuncionales que existen en las familias de comunicarse, ¿sí? Entonces, es como que cada caso a uno le abre un abanico de posibilidades para poder pensar qué abordar, ¿sí? Si bien cuando hay algo judicial hay un protocolo que tiene que ver con la valoración y con una serie de cuestiones que sí o sí hay que hacer, de manera siempre cada caso nos abre un abanico para poder analizar qué es lo mejor para esa familia, para esa persona. Que la denuncia es como, a veces uno tiene como la percepción de que, bueno, voy, hago la denuncia y ya está. La denuncia es el punto de partida para un montón de trabajo que hay que hacer. Por eso, cuando nosotros tenemos la posibilidad de hablar con las personas en ese momento, un poco les explicamos qué mecanismo después continúa después de esa denuncia. Digo, hay todo un trabajo que hay que hacer internamente y porque eso pone en funcionamiento un mecanismo que tiene que ver con lo legal, pero digo, también es un trabajo, ¿sí? De trabajo interno para poder empezar a un poco a todo esto que está pasando. ¿Sí? Es el punto de partida. La denuncia es como este animarse, es este paso que abre una puerta para poder como repensar un montón de cuestiones. Nosotras no trabajamos solas, trabajamos, o sea, a ver, es un equipo interdisciplinario. Laura antes mencionó a las trabajadoras sociales y a la jueza de paz y al juzgado con el que estamos siempre comunicados, pero también está la policía, ¿sí? También hay médicos, psiquiatras de Polo que también nos acompañan y nos asisten en estas situaciones, y que siempre estamos relacionando y comunicándonos para sostener esta información y ver que la estrategia que podamos plantear pueda ser sostenida y mirada y evaluada de cierta forma por todas las áreas. Porque a veces uno dice, bueno, está con la psicóloga, listo, es la terapia. No, no es la terapia. A veces es acompañar y sostener desde el domicilio. Y nosotras vamos al domicilio junto con la trabajadora social, entonces estamos trabajando en conjunto. Y quizás sí después la mirada en el consultorio, en alguna oportunidad, o a algunos de los miembros de la familia, no a todos. Entonces, siempre es en red y siempre es en grupo. El trabajo nunca solamente evaluamos nosotras y terminó ahí, o nunca es la trabajadora social con su entrevista o con su visita domiciliaria. Siempre es juntas, todas.
¿Es posible lograr cambios de conductas, de relaciones familiares? Sí, a ver, el otro día cuando conversábamos de esto, planteábamos esta idea que también a nosotros como equipo, como equipo hemos ido trabajando y aún trabajamos, digo, cuando uno piensa en por ahí cerrar un expediente, en terminar un caso, ¿sí? Uno tiene que pensar en esto de qué es lo que pudo lograr esa persona, ¿sí? Más allá de lo que uno cree, ¿sí? que debe ocurrir, pero sí apuntamos a esto, a poder lograr darle herramientas a esa persona para que pueda, ir logrando conductas más saludables, que pueda ir como pensándose de otra manera. Nosotros como equipo también vamos teniendo siempre ese trabajo que tiene que ver con ir evaluando, no los cambios que nosotros esperamos, sino esto de ir, digamos, viendo qué puede lograr esa persona. Y sí que se logran cambios y hay un montón de satisfacciones. Y a veces, por eso esto que dice Fabi, que las estrategias son siempre miradas por todos, tiene que ver con esto, con que siempre la mirada más amplia a uno le ayuda a poder como tener otros puntos de vista y decir, bueno, a ver, yo estoy pensando esto para esta familia, pero ¿esta familia lo podrá sostener? ¿Será la estrategia adecuada? O por ahí tenemos que pensar en otro, uno, qué sé yo, piensa en la psicóloga y piensa en el consultorio. A veces la psicóloga tiene que salir del consultorio y poder pensar que quizá necesita ir al domicilio, necesita poder algunas ideas para tener otras pautas de comunicación. Entonces, eso para nosotros como equipo es fundamental, que todos podamos pensar estrategias y mirarlas, hace que de verdad los cambios que se produzcan sean realmente, sobre todo, duraderos, ¿sí? Porque a veces hay cambios que parecen que, estos cambios mágicos que sabemos que no se sostienen. Entonces, que los cambios sean duraderos, que de verdad esos cambios puedan como ir en el tiempo, perdurar, que creo que es eso lo que interesa en estos temas, ¿no? A mí me parece que falta, y que por eso en esta fecha que nos deja salir un poco a la luz y nos deja que nos conozcan más, me parece que falta un poco de difusión o que se conozca el trabajo. Si bien uno lo tiene súper aceitado y hace mucho tiempo que trabajamos con esto, pero es como un área, un sector más dentro del área de la Secretaría de Acción Social. Entonces es como que no sé si la gente lo que piensa cuando va a hacer la denuncia es que después va a haber todo un movimiento de un trabajo dentro del equipo interdisciplinario municipal. Entonces a mí me parece que ahí es donde más tenemos que apuntar, a concientizar qué es lo que implica la denuncia, que no es solamente restricciones, que hay muchas cosas antes para poder hacer, y que en realidad hay un montón de gente que sí lo utiliza y otra que no sabe que existe. Entonces me parece que esto va a servir mucho para que la gente pueda acercarse, sobre todo antes de llegar a la denuncia, llegar a consultar, llegar a ir a pensar juntas en esa oficina y plantear por ahí lo que viven, lo que pasa, para por ahí tomar conciencia y dimensión de las situaciones. ¿Qué creen que se necesita para que esto siga cambiando y para que la toma de conciencia sea cada vez mayor? A ver, como dijo Fabi, yo creo que sí, difusión y hablar. Poder hablar de esto hace que, cada persona que esté escuchando pueda pensar. Y nos parece que eso es lo más importante. Eso es el trabajo preventivo. El trabajo que a veces la urgencia uno lo saca de eso, pero esto que estamos haciendo, que tiene que ver con difundir el trabajo que se hace, creo que es lo que, si alguien escuchando esto siente que algo de lo que le está pasando le está haciendo ruido, ¿no? que aunque sea se va a acercar para conversar con alguien, bueno, está cumplido. La idea yo creo que es esto, hablar del tema mucho, ¿sí? A veces uno dice, bueno, sí, más de lo mismo, nunca es más de lo mismo. Yo creo que falta un camino largo por recorrer, muy largo,
Me parece que está bueno que se hable, que cada vez tiene que hablarse más. Es súper importante también el rol que ocupan los niños, los adolescentes en esto. Me parece que ellos van como criándose con otra cabeza, inclusive a veces son ellos los que ponen sobre el tapete en las familias estas circunstancias, ¿sí? A veces son ellos, vemos casos de adolescentes que dicen, no, a ver, no me gusta esto que pasa en mi casa. Entonces, bueno, yo creo que difundir y hablar del tema es lo más importante. En lo personal, a cada una, ¿qué les deja trabajar en esta área? Gratificaciones, buenos momentos, pero también debe ser difícil porque uno está viendo situaciones que pasan en familias, en la gente del pueblo, gente que nos cruzamos, que conocemos. Sí, a mí en lo personal el trabajo en esta área me trae mucha satisfacción. No lo vivo, o sea, uno no, si bien se enreda en ese momento y está con la problemática y entiende la situación y vamos buscando, pero estamos tan en el tema todo el tiempo y somos un equipo que de verdad nos tenemos una confianza y estamos tan aceitados en nuestro trabajo que siempre estamos colaborando una con la otra, inclusive hasta nos damos una mano cuando a veces alguien está pasando por una situación personal, dentro del equipo. Entonces el poder sostener, el poder confiar, el poder trabajar con otro que nos escuche y a la vez nos vamos supervisando e intercambiando lo que vamos haciendo, que siempre es satisfactorio. Para mí siempre que podamos, aunque sea escuchar a alguien y saber qué es lo que le pasa, ya me genera una satisfacción. Que alguien se haya animado a venir a hablar ya genera satisfacción y empezar a trabajar después mucho más. Sí, pero por lo menos saber que alguien se haya animado a depositar algo ahí es como un regalo para nosotras. Sí, yo adhiero a lo que dice Fabi. Para mí en lo personal me da mucha satisfacción, me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho el equipo. La verdad que trabajar en un equipo donde uno siente que tiene un espacio y que incluso más allá de lo profesional, uno trabaja con temáticas que son difíciles, que son duras, y la verdad que sentirse como respaldado en ese sentido, da mucha confianza. La verdad que es esto, que la gente pueda solo ir a hablar, creo que es depositar una confianza, algo que uno debe cuidar y mucho, es algo muy valorable. Las personas van a hablar de cuestiones muy duras, de situaciones de su vida privada, que son muy difíciles de compartir. Entonces, la verdad que alguien pueda ir a plantearnos esto, a nosotros nos da mucha satisfacción y nos encanta ver también cómo a veces el trabajo, porque si bien hay veces que uno siente que rema y no va a ningún lado, muchas veces también lo hablamos entre nosotros porque es parte de nuestro trabajo también, poder supervisar lo que nos pasa a nosotros. También a veces nos llenamos de satisfacción cuando cerramos un caso y vemos que esa familia funciona mucho mejor, que hay cosas que pudieron acomodarse, algunas familias todas juntas, otros habiéndose podido separar de una buena manera. Entonces, eso da mucha satisfacción, porque uno ingresa a la vida de las personas en una situación difícil y por ahí, obviamente, no todos los casos salen como uno quisiera, pero las satisfacciones son muchas. Mujeres comprometidas desde sus profesiones y desde su parte humana, para tratar y evitar situaciones de violencia de género. Un trabajo cotidiano en prevención, hacia la toma de conciencia y la reacción de la comunidad. La oportunidad de comprometernos todos desde nuestros lugares para terminar con esta problemática. Hasta la próxima semana. Con vos, nuevas historias para compartir.